Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de En el Círculo, donde vamos a estar platicando el día de hoy de qué pasa con los temas del SAT, qué pasa con los temas fiscales, cómo se está comportando este tema. Y para explicarle a usted, a mí, a todos, esta agenda que vamos a estar revisando, me da mucho gusto saludar en primer lugar a Marisela Corre Santana, que usted ya la conoce, especialista en materia fiscal. ¿Qué tal, Marisela? ¿Cómo estás, Mario? Buenas tardes, noches, Jaime. Qué gusto compartir este panel contigo y igualmente, Marisela. Al auditorio me da gusto saludar. Igualmente, Marisela, gracias. Y Jaime Flores, a quien usted ya vio, consultor también en temas fiscales. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Buenas noches, Marisela. Buenas noches y a todo tu público también. Muy agradecido por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Pues a ver, vamos entrándole, Marisela, y si nos lo permites, comenzamos contigo. Un poquito revisando qué ha pasado con el SAT en estos años, que yo tengo la impresión de que ya lleva un largo proceso de irse afinando, incluso casi me atrevería a decir que es casi una política de Estado que ha trascendido gobiernos, que eso no es muy frecuente y no pasa en muchos temas, pero tengo la impresión de que el tema de los recibos electrónicos, el tema de una mayor fiscalización, el tema de la vigilancia, es decir, que venimos con una institución que se ha ido fortaleciendo al paso de los años. Quisiera que empezáramos por ahí, si tú compartes esta visión o no, y qué has visto a lo largo de los últimos años. Encantada, Mario. Realmente el SAT, como órgano autónomo, desde que se creó en su autonomía en 97, caminó como un órgano técnico. Un órgano que ha priorizado la cuestión técnica recaudatoria más allá de la cuestión política. Y eso efectivamente, coincido con tu visión, con tu percepción, ha ido permitiendo que evolucionen sus procesos, que mejore sus sistemas y obviamente que mejore su eficiencia recaudatoria. El otro aspecto es el internacional, ¿no? México es uno de los países que más tratados internacionales tiene firmados, especialmente en doble tributación, y ha obligado a la administración tributaria a alinearse a los estándares internacionales que nos marca especialmente la OCDE. A ver, y en ese sentido, Jaime, ¿cuál es tu primera aproximación al momento y a lo que ha pasado con el SAT a lo largo de los últimos años, donde dice Marisela, se mezcla procesos locales con temas de adaptación internacional? Sí, efectivamente hay un proceso de adaptación internacional y eso lo marca esta reforma para 2020 de las plataformas digitales y todo ese ánimo de incorporar a una base contributiva a ciertos contribuyentes que finalmente recayó en los consumidores. Pero me parece que el signo y el símbolo quizá de lo que está pasando en estos últimos tiempos con el SAT, y yo marcaría un antes y un después a partir de 2014, es esta recaudación excesiva basada en esos controles que tú mencionabas, comprobantes fiscales, contabilidad electrónica, revisiones electrónicas, y el signo que realmente marca este comportamiento tan acentuado en la recaudación está dado por una percepción del Estado de un constante defraudar por parte de los contribuyentes. La reforma de 2014, de hecho, tiene como tema central ese aspecto, con un solo artículo, el 69B, alrededor del cual se ha tratado de evitar que se simulen operaciones y que se amparen con comprobantes fiscales, que se lleven a cabo operaciones inexistentes. Y creo que ahí ha sido el punto central, porque hoy todas las reformas, 2020, todas las reformas importantes, las de gran calado, están orientadas a fiscalizar mucho más a los contribuyentes que aparentemente simulan operaciones. Y digo aparentemente porque hoy todo lo que ocurre para el SAT, rompiendo el principio de buena fe que tiene que regir entre contribuyentes y el Estado, presume que es inexistente. Oye, ¿prestaste un servicio? Yo creo que no lo prestaste. ¿Compraste mercancía? Yo creo que no la compraste. ¿Rentaste un bien? Yo creo que no lo hiciste. Entonces, alrededor de ello, incluso ya llegar a criminalizar, a elevar al grado de delincuencia organizada, operaciones o presuntas operaciones llevadas a cabo por contribuyentes, me parece sumamente peligroso. Más con todo el conocimiento que hoy tiene la autoridad de lo que hacemos los contribuyentes. Ya sabe cuándo vendes, ya sabe cuándo cobras, ya sabe cuándo pagas nómina, ya sabe cuánto retuviste, cuánto te trasladaron de IVA. Tiene toda esa información y hoy incluso ya no hay movimientos a las distintas disposiciones fiscales, ya no modifican renta, ya no modifican IVA, ya no modifican IEPS,
porque no es necesario, lo cual también me parece incorrecto, porque ya no se busca ampliar la base de contribuyentes, ya no buscan llamar a más, sino que los que ya estamos, tenerlos mucho más cautivos y mucho más afectados por esta especie, aunque suene fuerte la palabra y nunca ha gustado, esta especie de terrorismo fiscal, ¿no? Que hoy nace incluso desde invitaciones. Y en ese sentido, Jaime, y ahorita vamos con Marisela, ¿cuál ha sido el efecto en términos recaudatorios de esta política de la que señalas, que de lo que tú apuntas? Me quedo con un poco con dos palabras, la idea de la supervisión y la idea de la desconfianza, ¿no? La supervisión en el sentido de la integración de los sistemas electrónicos, que además hoy en buena medida, pues ya lo sabemos, todos vamos dejando huella de todos nuestros consumos, de todos nuestros gastos, de todas nuestras operaciones comerciales, pues están registradas a través de la banca, y la banca vinculada con nuestro registro federal, de tal manera pues que todo se va integrando ahí. Y la otra, esto que tú apuntas de la desconfianza, que en algunos casos es muy claro, cuando hay productos, digamos, donde si yo fabrico, no sé, si fabrico muebles, pues tengo que tener un proveedor de madera y tengo que poner un proveedor de clavos. Pero si yo doy servicios, ¿no? Consultoría, se vuelve de pronto más difícil la materialización, como le llaman, de la materia, del servicio, digamos, que estás prestado, ¿no? Que ahorita platicaremos ya de eso. Pero, ¿cuál ha sido, Jaime, en tu opinión, el efecto de esta política que tú adviertes? ¿Le ha permitido al SAT ser más robusto? ¿Ha aumentado la recaudación? ¿Cómo ha funcionado? Bueno, yo creo que sí ha elevado los niveles de recaudación, lo cual me parece sorprendente, porque no hay modificaciones radicales a los esquemas de tributación. Las personas morales siguen pagando igual, las personas físicas siguen pagando igual, son más o menos las mismas, poco se agregan a la economía formal, pero la percepción de riesgo a mí me parece que se ha elevado y eso le ha permitido incrementar más. Tanto es así que incluso en esta época de pandemia han existido estadísticas que dicen que los niveles de recaudación respecto del año anterior no han disminuido. Wow. Y no es por actividad económica, a mí me parece eso preocupante. No aumentó la actividad económica, pero sí aumentó la recaudación, porque a mí me parece que a los que ya están los están exprimiendo en exceso. Entonces, funciona, por supuesto que funciona, pero hay países que han volcado todo el efecto tributario a la búsqueda de mejor actividad económica, han disminuido tasas, han llamado a más gente a que invierta en México, y hay llamados internacionales a que tengan cuidado a quien quiera venir a invertir en México, ¿no? En buena medida por muchos conceptos, entre otros la inseguridad, pero entre otros porque no hay sistemas fiscales que sean benignos para el inversionista. Ya. 30% de renta me parece excesivo, ¿no? Por ejemplo. A ver, Marisela, y tu lectura, y ahorita vamos entrando a detalles de lo que se ha ido modificando en los últimos tiempos, pero ¿cuál ha sido desde tu perspectiva el efecto, lo bueno, lo malo, de esta política pues más dura, que Jaime califica incluso con esto, que sí coincido con él, que le saca roncha siempre la autoridad cuando se habla de terrorismo fiscal, pero que sí podemos describir, no sé si como terrorismo, pero sí como una mayor vigilancia, mayor fiscalización, y que sí se ha reflejado, hasta donde entiendo, en esta mayor recaudación? Sí, realmente yo observo algo diferente. En México existía altísimos índices de evasión fiscal y de elusión. Estudios publicados por el Tecnológico de Monterrey, por la Universidad de las Américas, pues señalaban que teníamos una evasión fiscal de más del 3.8% del Producto Interno Bruto, y eso sí es preocupante. Efectivamente, de enero a agosto de este año tuvimos una recaudación del 6% mayor a la del año pasado, que, como dice Jaime, pues sí, es un poco de cuestionarse en plena crisis económica y de salud. Sobre todo, perdón, Marisela, sobre todo cuando hemos visto tanto cierre de empresas, pérdida de empleos, es un poco la casa no pierde, ¿no? Exacto. Ahora, hay que hacer justicia y entender un poquito qué está haciendo el SAT o por qué está logrando estos resultados. Permítame no me gusta mucho manejar cifras, pero creo que vale la pena que las tengamos. Un 0.02% de contribuyentes, de aproximadamente 60 millones de contribuyentes que tiene el padrón, son grandes contribuyentes. Estoy hablando de 12,000 en números cerrados, y eso ha generado más del 51% de la recaudación. A ver, otra vez, ¿qué porcentaje, cuántas empresas constituyen esto? El 0.02% del total de padrón de contribuyentes, que son más de 60 millones, son grandes contribuyentes.
Estoy hablando de 11.980 grandes contribuyentes. ¿Y eso representa la mitad? El 51% de la recaudación. Eso no hay que perderlo de vista respecto al efecto recaudatorio de este año. Personas morales es el 4%, que representan el 21% de la recaudación. Personas físicas, el 20%, que representan el 3% de la recaudación. Y personas en el régimen de sueldos y salarios, que son 76%, que representa el 25% de la recaudación. La estrategia, los 3 ejes que ha seguido la administración tributaria en este año, o en esta administración prácticamente, es aumentar la eficiencia recaudatoria, basado mucho en las tecnologías de la información y en la vigilancia profunda, bajar o disminuir la evasión y la elusión fiscal, y obviamente combatir la corrupción, porque ahorita vamos a hablar un poquito del tema de comercio exterior en aduanas, que es donde más corrupción se ha presentado históricamente por la naturaleza de operaciones que celebran las aduanas. ¿Cómo aumentar la eficiencia recaudatoria? Pues usando tecnologías, vigilando más a los contribuyentes, a sus programas de vigilancia profunda, sus cartas de invitación, aumentando efectivamente la percepción de riesgo. Y bueno, una gran reforma a la que me referiré en un minuto más. En cuanto a evasión y elusión fiscal, la reforma 2020 fue una reforma que retoma las acciones BEPS de la OCDE para debatir ¿Las reformas qué, perdón, de la OCDE qué son? BEPS, acciones BEPS, que es erosión de la base gravable, ¿no? Y la transferencia de ganancias, Base Erosion Profit Shifting. Que es una política internacional. Internacional. Todos los países que de la OCDE, miembros y no miembros, han tomado esta estrategia. Hace poco hablábamos del plan BEPS en la acción número 1 en el tema de las tecnologías de la información, y eso ha ampliado la posibilidad de fiscalizar de una manera distinta. Y obviamente el combate a la corrupción. ¿Qué está haciendo? Está haciendo primero sistematización de procesos. O sea, ya no voy tanto al contribuyente, ya le emito carta de invitación, esa es una parte bien importante, o la invito a una autocorrección mediante vigilancia profunda, la reviso a través de la contabilidad electrónica o de sus propias declaraciones, o el CFDI, que evidentemente ha potencializado la capacidad de fiscalización del SAT. Claro, porque a nosotros todavía nos tocaron los recibos de papel, de los cuales pues había que dar parte, digamos. Habrá jóvenes que nos vean que digan, ¿cómo recibos de papel? Bueno, pues sí. Yo hace poco todavía destruí talonarios así gigantes que había que mandar a hacer, que ya no sirven absolutamente para nada, y que de eso a la emisión de un certificado digital emitido por la vigilancia de la propia autoridad, pues te da un nivel de control evidentemente mucho más alto, ¿no? Tremendo. Y aparte, digo, el anexo 20 que acompaña el CFDI realmente es una mini declaración. El SAT tiene muchísima información a través del CFDI. Y el otro punto, y que creo que ha sido una buena estrategia en la presente administración, es focalizar las auditorías. No llenarse de auditorías chiquitas. Vamos a ciertos sectores que históricamente no se habían venido revisando, que son grandes contribuyentes que pueden aportar pues una cantidad importante, ¿no? Estoy hablándote del sector hidrocarburos, del sector energético, del sector financiero, del sector telecomunicaciones, del sector farmacéutico. Ese sector ha dado un importante aporte a la recaudación. Y obviamente yo no hablaría de terrorismo fiscal, yo hablaría de ampliar las facultades a través de estos instrumentos. Te comparto también que en esta administración se ha incrementado el padrón de contribuyentes a 148,000 nuevos contribuyentes. Y el último aspecto, ya para terminar esta parte, es el combate a la corrupción, específicamente en aduanas, en el tema del comercio exterior, porque el comercio exterior nos permite mucha piratería, mucho contrabando, y también hace que prolifere la economía informal. Entonces yo creo que esta administración está pegando de ladito al tema de la economía informal, que ha sido históricamente muy complejo para el SAT, a través de mayores controles en las aduanas y de mayor combate a la corrupción en las aduanas. A ver, Jaime, ¿cómo ves estos temas? Para ir cerrando este primer segmento, y ahorita en el segundo vamos a hablar de los cambios y lo que se ha venido haciendo en esta administración ya en materia de procedimientos, de leyes. Pero ¿cómo ves esto que apunta Marisela? Es decir, el tema de la mayor vigilancia y de estos sectores
que, dice Marisela, pues no les habían echado quizá un ojo como ahora y que ha tenido un impacto en la recaudación, además, para que decirlo, muy mediático, incluso en las conferencias mañaneras del presidente López Obrador. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece que es correcto que se use la tecnología. De hecho, así tendría que ser, porque además está mostrando resultados. Yo me refiero particularmente a que hay conceptos que a veces no están debidamente conocidos por el contribuyente, pero que además a veces le atribuyen a la autoridad un exceso de facultades. Estos oficios de vigilancia profunda que está llevando a cabo el SAT. ¿En qué consisten, Jaime? Son invitaciones en donde dice, en términos generales, por ejemplo, te conminamos a que cumplas con tus obligaciones de los ejercicios, no sé, 2017, 18, 19, en virtud de que hemos detectado omisiones e inconsistencias en la presentación de tus declaraciones, lo cual en muchos de los casos es cierto. Pero también estos oficios a veces llegan a un detalle mucho más amplio, en donde me dicen, oye, y en 2017 no pagaste estas retenciones, por ejemplo, y eso está muy bien, hay que pagarlas. Y en estos tienes una inconsistencia entre los comprobantes emitidos y los comprobantes que declaraste. Bueno, pues está bien, hay que conciliar todo ese tipo de conceptos, pero ya llegan a una profundidad tal, porque efectivamente son oficios de vigilancia profunda, en donde a veces me dicen, y en 2012 o en 2013 que me ha tocado ver, celebraste operaciones con contribuyentes que aparecen en los famosos listados, en las listas negras que le llaman, de contribuyentes que aparecen como emisores de comprobantes falsos. Y lo que pasa aquí es que esos contribuyentes que aparentemente o ya están como definitivos que emitieron comprobantes falsos, en muchos de los casos son contribuyentes no localizados o que desaparecieron por alguna situación. Que en el transcurso de los 8 años pudo haber ocurrido. Ajá, y yo celebré una operación, por ejemplo, compré gasolina, pasé por una gasolinera que estaba en Guerrero, que después por algunas circunstancias las que vivimos en el país cerraron y se ubicó después como no localizado y entonces dijeron, este seguro vende facturas. Y como yo compré gasolina en ese local hace muchísimos años, hoy me dicen, oye, y habría quien diría, bueno, sí, pero ya prescribió. Que a mí yo lo comenté en otros espacios, me parece incluso como una jugada de ajedrez, porque ellos me dicen, oye, celebraste una operación, o pagas, o te restringo en primer lugar, bueno, y la propuesta es para el próximo año, o te cancelo el certificado de sello digital y ya no puedes facturar. Pero una operación que realicé en 2013. O sea, yo estoy de acuerdo, la tecnología sirve para eso, ¿no? Sirve para acercarnos, sirve para estrechar relaciones, sirve para mejorar procesos, pero hay veces en que la autoridad no considera incluso recomendaciones que ya existen de la Prodecon, donde dice, oye, es que la publicación fue de 2018, hay costumbres que el contribuyente no tiene y que la autoridad ya también ha detectado. Por ejemplo, muchos contribuyentes no saben que la revisión de comprobantes fiscales de nuestros proveedores tendría que ser, no de este año ni del anterior, tendría que ser cada vez que sale un listado de todos los proveedores que has tenido operaciones desde donde puedas, desde donde tengas información. Porque si algún día uno de tus proveedores aparece en ese listado, tienes 30 días para acreditar que la operación efectivamente es real. Entonces, hay cosas que el contribuyente no ha aprendido y la autoridad lleva un espacio recorrido mucho más amplio. Hay veces que el contribuyente sí celebró la operación, pero, por ejemplo, hace 6 años, ¿quién te iba a decir que tú tenías que materializar, como hace rato decías, la operación y tener un contrato y tener a lo mejor hasta fotos de lo que compraste? Y si fue un servicio, tener una bitácora de las personas que prestaron el servicio, el currículum de la gente que participó para acreditar después por qué cobraste tal o cual cantidad o determinados elementos de control interno que te permitan materializar la operación. Hace 6 años no lo tenías. Claro. Y esto podría tener un efecto. Lo están pidiendo, claro. Vamos, sí. Si me permiten, Jaime, Marisela, vamos a una pausa y regresamos un poco con esto que terminaba ahorita diciendo Jaime, porque no escuché en los planteamientos que hicieron ahorita el tema de la simplificación o el tema de cómo, o sea, más bien es un tema de mayor vigilancia, pero no necesariamente un tema de mayor simplificación, que ha sido una vieja demanda también a propósito del tema fiscal, y entraremos a revisar, como apuntaba Marisela, también cuáles son las nuevas políticas, los nuevos rubros que están vigilando ahora, los que está exigiendo empresas que a lo mejor antes vivían en esta excepcionalidad por razones tecnológicas o por otras razones. Pero de esto, si les parece, platicamos regresando a esta pausa.
Estamos de vuelta y yo quisiera, Marisela, que antes de entrarle ya a la parte de los cambios, esto que decía Jaime, yo entiendo que hay mayor vigilancia, entiendo que esto permite rastrear mejor, entiendo que hay un combate, como tú apuntabas, a la evasión, a la ilusión, pero ¿qué pasa un poco con esto que va complejizando cada vez más las relaciones en lugar de simplificar? Yo entiendo que hay cosas que ya se han logrado, como que esté precargada tu información en la página del SAT, tanto tus gastos como tus ingresos, y eso pues ayuda. Hay mucha gente que a lo mejor no tiene contacto con esto porque están dentro de la categoría que tú nos describías, como los que reciben un salario por parte de una empresa y que no necesariamente tienen esta experiencia, pero para los profesionistas independientes o las empresas, pues se ha vuelto también una carga compleja la administración de todo esto. ¿Cómo ves eso, Marisela? El sistema tributario mexicano, Mario, no es sencillo. Está construido sobre parches, si me permites así decirlos, históricos. La mayoría de contribuyentes pues están sujetos al impuesto sobre la renta y otros, muchos, el IVA, pues es un impuesto que grava el consumo, IEPS. Entonces, la forma en cómo están, digamos, regulados los diferentes impuestos, sumándole los impuestos estatales, los impuestos locales, municipales, porque se nos olvida a veces hablar de esos temas, sí de generar una carga administrativa de las empresas, sin duda alguna. Las tecnologías de la información se han visto rebasadas, existen muchos sistemas contables que ayudan a las grandes empresas a mejorar su eficiencia también administrativa, pero no están alineados a los sistemas del SAT. Es difícil encontrar un sistema contable que esté basado, por ejemplo, en la información del CFDI. Más bien está basado en la información contable de los contribuyentes y en la información que históricamente han venido resguardando, ¿no? Entonces, alinear la contabilidad a la contabilidad electrónica, a la información del CFDI es un gran reto que están enfrentando los contribuyentes. El valor de contribuyentes más grande, que es el de sueldos y salarios, pues realmente no presenta declaraciones en la mayoría de los casos, es un retenedor, nada más tiene que vigilar y pues prácticamente tu declaración es un clic si tienes una devolución de saldo a favor. Y esa parte de devolución de saldos a favor para sueldos y salarios creo que sí se ha vuelto muy eficiente. En 3 días, 5, si está bien tu información, tienes tu devolución. La parte administrativa contable de las empresas efectivamente se ha vuelto muy compleja. Hubo muchas empresas en su momento, en 2014, que se ampararon contra la contabilidad electrónica y el buzón tributario. Y debo de decir que sí tenía sus grandes deficiencias en la contabilidad electrónica, pero eso ha dado un atraso de 5 años a la mayor eficiencia recaudatoria. ¿Por qué? Porque todavía tenemos amparos pendientes de resolverse. Y obviamente empresas grandes, por ejemplo, que consolidaban sus resultados fiscales, las empresas del sector financiero, los grupos de sociedades que cotizan en bolsa, tenían que cumplir una serie de estándares para cotizar en bolsa desde el punto de vista contable y financiero que no estaba alineado a la contabilidad electrónica del SAT. Entonces, tenía que haber una doble contabilidad. Todo eso creo que es un área de oportunidad gigante que tiene el Servicio de Administración Tributaria para poder alinear sus procesos. Y del otro lado, los contribuyentes, creo que los desarrolladores de tecnologías de la información que sistematizan procesos contables, administrativos y fiscales en las empresas tienen que voltear al CFDI. Antes... ¿Por qué insistes, nada más para entender, en esta figura o en este instrumento? ¿Por qué debería ser tan relevante, digamos? ¿Por qué tiene que ser relevante? Porque antes el SAT fiscalizaba con lo que tú le querías decir. Ajá. Revisaba tus declaraciones, revisaba las discrepancias que pudieras tener en tus declaraciones y te programaba actos de fiscalización. Entonces el SAT pues caminaba un poco a ciegas porque iba a auditar lo que el contribuyente le quiso decir. Hoy el SAT hace cruces de información con los FDIs. Y los FDIs tienen una cantidad de información muy valiosa que efectivamente a veces estos cruces resultan erróneos o son puntos de declaración porque no cancelaste una serie de CFDIs, porque los capturaste mal, porque no tienes complementos de pago, por muchas razones. Pero el SAT ahora lo que hace es que tus declaraciones que además están precargadas, las de las personas morales, en 2019 hubo una modificación sustancial en el sistema que tiene áreas de oportunidad, pero creo que es bueno. Ahora lo que el SAT hace es que con tu información de declaraciones y
con la información que tiene CFDIs y alguna otra información que utilice en acto de fiscalización, hace cruces de información y ahí detecta consistencias. Entonces, las empresas tienen, y los contribuyentes tienen que tener controles preventivos, no basados solo en sus registros contables, sino en el CFDI. Y el otro área de oportunidad que hablaba Jaime al final del anterior bloque es el tema de la simulación de operaciones. Este es un gran tema que no lo quise comentar en la sesión anterior porque realmente creo que requiere de un análisis muy específico. Lo que está publicado de empresas que simulan operaciones o de operaciones inexistentes son montos superiores a los 3.5 billones de pesos, Mario. Eso es Ley de Ingresos 2020. Y eso es un índice de evasión fiscal descomunal. El tema de la compra-venta de facturas y de simulación de operaciones, ya lo hemos comentado en otros programas, se convirtió en un deporte nacional. Y mucho propiciado por la economía informal, porque mucha economía informal no facturaba. Entonces tú tenías que querías deducir un gasto, pues tenías que correr a comprar una factura y esto pues se convirtió pues, ya en un abuso, ¿no? Y otro tema, las outsourcing simuladas, ¿no? Que es otro gran tema que quisiera sacar un poquito de este debate, pero es algo que se ha focalizado mucho. Hace rato Jaime comentaba que ha ido a los extremos el SAT diciéndote que en 2012 tuviste una operación con una empresa fantasma publicada en 2015. Cierto, pero yo voy a poner un paréntesis aquí. La reforma 2020 endureció mucho las medidas en materia administrativa y penal. Vino una reforma penal muy agresiva para que operaciones superiores a 7.8 billones de pesos se convirtieran en delitos graves que no ameritaban prisión preventiva. Operaciones anuales de 7.8 millones de pesos superiores. Sí. Eso se convirtió en delito grave, no tienes libertad bajo caución, no tienes derecho a un acuerdo reparatorio. ¿Sí? Siempre sencillamente cárcel. Y no nada más eso, sino se incrementó la sanción o el tipo delictivo a delincuencia organizada. Vale. Eso causó una percepción de riesgo tremenda, Mario. Tremenda, y pues volteó a muchas empresas, grandes contribuyentes, traigo operaciones por más de 7.8 millones, me corrijo. Ahora, el paréntesis que yo quería hacer en operaciones de 2012 anteriores, que ya rebasan, la autoridad fiscal tiene 5 años para revisarte para atrás. Y hasta ahí llega su facultad porque caducan y esto es por ley y no puede ir más allá de 5 años. Pero en materia de lavado de dinero, la unidad de inteligencia financiera y el propio SAT, que tiene facultades en actividades no vulnerables, en actividades vulnerables, no financieras, son 10 años la prescripción de estos delitos penales. ¿Qué está buscando el SAT? Cuando se va más allá de 5 años, está buscando el lavado de dinero. Y sí se han documentado delitos graves, por ejemplo, de compra-venta de facturas en estaciones de servicios. Por eso el sector de hidrocarburos es un sector muy revisado. Ahora, se debatió mucho la constitucionalidad en su momento, el 69B. Oye, es retroactivo, tú no me puedes estar sancionando por una operación que yo hice hace 5 años, no me puedes aplicar una norma. ¿Y eso en qué quedó? Lo analizó la Corte y dijo, no es retroactivo, porque le interesa más al público general el conocer si esta empresa sigue facturando. Otra medida que mencionó Jaime, que creo que ha sido sumamente eficiente, y no para todos los contribuyentes, no nada más para los grandes, para todos los contribuyentes, incluso personas físicas con actividades empresariales, es la amplia facultad del SAT que tiene en cancelarte tu certificado de sello digital para que no expidas facturas. Por cualquier, va a hacer una verificación a tu domicilio, te cambiaste, no se registró bien, no le atinó al número, lo que pasa, te cancela tu certificado. Casi cualquier causa puede dar motivo a que te cancelen tu certificado de sello digital. Y eso paga la operación de las empresas. No puedes facturar, no puedes cobrar, no puedes operar. Entonces, creo que ahí sí ha habido un excesivo uso de esta facultad por parte de la autoridad fiscal. Oye, y a ver, y en ese sentido, ahorita hablamos con Marisela, pero a ver, Jaime, frente a esto, digamos que el SAT ha desarrollado estos instrumentos, estos cambios legales, porque el presidente ha dicho mucho, el presidente del observador, que no ha habido una reforma fiscal, que no se iba a tocar, pero sí ha habido reformas importantes, como esta que los están diciendo, de la manera. Yo sé de empresas, por ejemplo, donde las áreas de tesorería dijeron, yo no quiero firmar, porque no va a ser que al rato entre en esto y termine en la cárcel, digamos, por un tema de una factura o de facturas por ahí
que no se reportaron bien o que no se registraron bien. ¿Qué ha pasado con la protección del contribuyente, Jaime, de la mano de todo este proceso? Porque sabemos que está muy bien que contribuyamos, está muy bien que el Estado desarrolle la tecnología a su favor. Siempre la parte delicada para cualquier Estado es cuando hay un uso discrecional o cuando el ciudadano pues queda, no que pueda evadir o que pueda eludir, sino que quede vulnerable frente a los poderes, digamos, del Estado, en este caso en el campo que ustedes nos están describiendo. ¿Qué ha pasado en ese rubro, Jaime? Mencionaste hace rato la Procuraduría de Defensa del Contribuyente y que creo que tiene que ver con lo que ustedes han dicho, el desconocimiento que a veces tenemos los contribuyentes de todos estos temas. Sí, de la parte de la defensa fiscal, yo califico siempre a la defensa fiscal con dos adjetivos. Es larga y es costosa. Y entonces aparece esta figura de la PRODECON, que es el ombudsman fiscal, es el defensor de oficio, digo, sin que necesariamente sea la descripción, que tendría atribuciones para ayudar a cierto tipo de contribuyentes hasta por determinados montos. Sin embargo, sus atribuciones y sus capacidades se han visto disminuidas porque tienen menos presupuesto, porque hoy sigue la terna detenida para que haya un titular de la PRODECON. Desde hace meses, ¿no? Sí, y hay un amparo por ahí, ¿no? Que evita que esto ocurra porque no podría ser el Estado quien fije las ternas y menos con personas que no tienen ciertas características y ciertas atribuciones que son necesarias para que alguien pueda defender a los contribuyentes. Y la justicia particular, la que puede dar cualquier defensor a la gente, pues hay también de muy diversos niveles y categorías, ¿no? No necesariamente uno que sea muy caro es el mejor y uno que sea más. Entonces hay mucha discordancia en ese caso, y entonces quedamos muy al arbitrio de la autoridad. Mencionaba Marisela y lo hizo atinadamente. Hay por ahí un antecedente, ¿no? Este tema del 69B y su retroactividad se cuestionó, porque dijeron, oye, ¿cómo es posible que una disposición que entró en 2014 me la puedas aplicar en 2013 o en 2012 o en otro ejercicio para ver si simulé operaciones? Y entonces fundamentaron en un artículo del Código Fiscal de la Federación en el 6º y dijeron, oye, lo que pasa es que cuando sean normas que correspondan a la determinación del impuesto, como son el sujeto, el objeto, la base, cómo determinar el impuesto, entonces son normas sustantivas y esas no las puedes aplicar de forma retroactiva. Pero cuando se trata de procedimientos, y lo dice el mismo artículo 6 del Código, entonces, por ejemplo, ¿cómo presento una declaración hoy de 2014 con los formatos de hoy o los de 2020? Pues con los que rigen actualmente. Claro. Es procedimiento. Y por lo que se decantó la Corte es por decir, pues el 69 es una norma de procedimiento, entonces sí la puedes aplicar retroactivamente. Entonces, y muchos que se han dado, hoy estuvo muy en boga este tema de la famosa consulta y que la Corte fue en favor de algo que parecía inconstitucional. Bueno, pues eso los que estamos en el mundo fiscal lo hemos vivido por años, ¿no? Lo hemos vivido por muchas ocasiones, y siempre que los temas sustantivos importantes llegan a la Corte, siempre va la Corte en favor del Estado, lo dicen así, por razón de Estado. Entonces la justicia fiscal tiende a ser complicada para el contribuyente. Incluso pues, hay una balanza más o menos equilibrada en casos a favor de la autoridad y en casos a favor de los contribuyentes, pero que en los últimos tiempos pues, ha ido más en favor del SAT, ¿no? Entonces es complicado. Yo estoy totalmente de acuerdo, también dijo Marisela, se acabó la fiesta, ¿no? Así dice el procurador fiscal, la jefa del SAT, y todos los que han pasado por ahí dicen, se acabó la fiesta, sí, pero hay muchos que no fueron a la fiesta y los están invitando también a que rindan cuentas de esos temas, ¿no? Entonces, todo este control está muy bien. O sea, a mí me parece excelente que el SAT tenga esa precisión. A mí lo que me parece es que también tendría que reconocer que hay capacidades administrativas, y no estoy hablando de defraudación, que no tuvieron los contribuyentes, que no estaban preparados y que están en ese proceso. O sea, hay empresas que hoy tienen que implementar esquemas de control interno, pero también tendrían que haberlo hecho hace muchos años, y cuando los revisan para atrás, pues no lo hicieron. O sea, no guardaron un pedido, una orden, una fotografía de lo que compraron, no lo metieron al sistema, y hoy cuando la autoridad dice esto fue simulado, pues no se puede probar. Claro. A ver, Marisela, tu opinión sobre esto de la protección o la defensa o los instrumentos más desde la perspectiva de los contribuyentes. Es muy costoso el camino y coincido completamente con Jaime. Tenemos primera instancia, pues la propia autoridad y recurso de revocación, después juicio en el Tribunal Fiscal, después tenemos el amparo en colegiados, que se te puede ir hasta la Suprema Corte de Justicia, y eso
podemos hablar de años, ¿no? Okay. Entonces, creo que llegar a un arreglo con la autoridad es el mejor camino, pero no siempre cuentan con los elementos suficientes los contribuyentes para llegar a este arreglo con la autoridad. La Prodecon sí se ha visto muy debilitada, efectivamente no tenemos titulares, un órgano que logró cierta autonomía en el sexenio pasado y que sí fue un contrapeso muy importante para el contribuyente, emitiendo recomendaciones y criterios que el SAT más o menos seguía y pues normalmente beneficiaba a los contribuyentes, ¿no? Ahora pues se le redujo el presupuesto, no tenemos titular, se ha visto muy disminuida su capacidad, ¿no?, de conciliación, básicamente. Sin embargo, yo creo que tenemos que cambiar la cultura fiscal en México, es algo que yo he defendido mucho. Queremos vivir como primer mundo, pero pagar impuestos de tercer mundo, por ahí creo que robando las palabras de la actual jefa del SAT, ¿no? México es uno de los países con menor índice de eficiencia recaudatoria. Podemos voltear a los países escandinavos, por ejemplo, que tienen un presupuesto maravilloso en educación, pero un Producto Interno Bruto maravilloso también, pero la gente paga impuestos. Entonces, en México se convirtió en un discurso como el huevo y la gallina. ¿Por qué pago si hay corrupción? Entonces, ¿para qué pago? Pero pues como hay corrupción, me vuelvo más pobre. Entonces, se convirtió en un círculo vicioso, ¿no? No tenemos una cultura fiscal todavía en México. Estamos avanzando muchísimo, estamos aprendiendo a cumplir puntualmente. Y sí, creo que hay grandes áreas en eficiencia administrativa, como lo mencionamos anteriormente. Lo que viene más adelante es lo que me preocupa. La reforma 2020 fue una reforma que se alineó a la OECD, como lo hemos dicho, que incrementó responsabilidades solidarias, como bien lo mencionaste hace un rato, hasta gerentes, socios, directores, etcétera, que también incrementó... Perdón, esto que dices de responsabilidades solidarias, ¿qué significa que pueden ellos tener hasta cárcel, por ejemplo, por el manejo? ¿Qué significa eso? Sí, sin duda, hasta lo que no pueda cumplir la persona moral, es solidaria, subsidiaria, ¿no? Pero se van contra administradores, gerentes y cualquier persona que tuvo a su cargo dirección o manejo de recursos de las empresas, ¿no? Okay. Esa es una parte que sí preocuparía muchísimo, ¿no? Y la otra parte es lo que viene en la reforma 2021, que sí me gustaría, si quieres, en el siguiente bloque, sí. Pero si quieres, adelántanos, por favor. En la reforma 2020, en el 5A del Código Fiscal, se habla de razón de negocio y es un artículo muy enfocado a la planeación fiscal. En la reforma 2021 ya se habla que se puede convertir en un delito la ausencia de razón de negocio y esta ausencia de razón de negocio está directamente vinculada a la simulación de operaciones. O sea, ¿cuál sería ¿Cuál sería la descripción, digamos, de razón de negocio? ¿Que se justifica la operación, que hay un vínculo que explique por qué le estás comprando algo a alguien? Básicamente es en el tema de que exista una proyección de ganancia, de utilidad de las empresas, que tus pérdidas no sean mayores a tus utilidades. Digo, es un poco ambiguo y esto pues lo va a calificar un comité que hasta donde conozco todavía no está operando en el SAT. Y muy subjetivo, porque hay empresas que se constituyen su proyección de utilidades a 5 o 10 años, hacen inversiones a largo plazo. Como ejemplo, el sector minero excava y hasta 10 años a lo mejor empieza a ver su ganancia, ¿no? Entonces, ese es el criterio y el artículo 5A de 2020 solamente nos hablaba de responsabilidades administrativas, de reclasificación de operaciones que requiere el SAT y de pago de créditos fiscales, de determinación de créditos fiscales. Esta reforma sugerida para 2021 le hace un adendum al 5 y dice pudiera convertirse en un delito fiscal y es algo que a mí sí me preocupa, a la academia no le preocupa tanto, pero yo creo que el criterio de razón de negocio vinculado a simulación de operaciones, a inexistencia de operaciones, a la casi imposibilidad de demostrar operaciones a 5 años en el sector de intangibles, pues sí puede llevar a riesgos muy importantes de que esto se te convierta en un tema penal. Y es la parte que más me preocupa de la reforma 2021. Pues si nos lo permite, vamos a una pausa, regresamos, Jaime, contigo y ese tema, sí. porque
pues a mí ya me dejó más preocupado de lo que estaba al inicio de este programa, Marisela, con eso que nos está diciendo. Ya estaba fea la cosa y se puso peor. Que nos lo expliquen ahorita, regresando de esta pausa. Ya volvemos. Y a ver, Jaime, danos luz, por favor, porque aquí Marisela nos dejó preocupados al final del segmento anterior y nos hablaba de esta posibilidad que a mí me suena, perdón que no use el término formal adecuado, pero me preocupa cuando el gobierno parece meterse a las tripas de las empresas o de los servicios, evaluar a quién contrataste, por cuánto contrataste, por qué ese precio y no otro, cuando me parece que hay muchas cosas que se resuelven o en el mercado o en la necesidad o en las relaciones hasta comerciales, digamos, y que es más complejo, o sea, que es un campo propio del negocio y no necesariamente del terreno fiscal. Si pudieras profundizar un poquito en esto que nos dice Marisela, porque sí me parece que cruza una línea ahí que ya no tiene que ver con pagar impuestos, sino casi con justificar decisiones o estrategias de negocios. Claro, y te platico un poco de la historia del concepto, ¿no? Esta cláusula que le han llamado cláusula antielusión o antielusiva, por ponerlo en términos de este sexenio, ya la habían bateado en 3 sexenios anteriores. Ya habían dicho, esa cláusula no la podemos pasar. Y resulta que ahora sí la aprobaron, y esta cláusula antielusiva básicamente refiere a lo siguiente. Dice, cuando tú hagas una operación debe tener una razón de negocios. Y explican la razón de negocios y dicen, existe una razón de negocios cuando el beneficio económico razonablemente esperado, lo que quiera que sea que signifique eso, beneficio económico razonablemente esperado, sea mayor que el beneficio fiscal. Pero de cierta forma se entiende de la siguiente forma: cuando tú hagas alguna operación, cuando tú lleves a cabo alguna acción o efectúes un acto jurídico, ese acto jurídico debe tener un sustento en lo económico. ¿Quieres ganar más? ¿Quieres gastar menos? ¿Quieres disminuir costos? ¿O quieres obtener un beneficio fiscal? Porque si lo que estás buscando es meramente un beneficio fiscal y no un beneficio económico, entonces estás eludiendo a la ley, porque no estamos diciendo que estés defraudando, que estés yendo contra los parámetros legales, pero sí lo estás haciendo con el único fin de obtener un beneficio fiscal. Y dice un beneficio fiscal quiere decir pagar menos impuestos, tener más deducciones, diferir el pago del impuesto o simple y sencillamente abatir el impuesto. Y aquí en distintos foros a mí me ha tocado intercambiar con colegas también, y oye, ¿y ustedes qué entienden por esto? Y hay quienes se han confundido y han dicho, bueno, a mí me parece que hasta son economías de opción. O sea, si yo tributo en un régimen de incorporación fiscal o en una actividad empresarial, ya estoy teniendo un beneficio fiscal. ¿Y cuál beneficio económico? Ninguno, porque vendo lo mismo. Uh-huh. Y podría caber ahí. A mí me parece más que va enfocado a operaciones que a veces hacemos, y pongo un caso que a lo mejor es muy sencillo, donde yo tendría que elegir entre comprar un automóvil que me gusta, pero que sale del parámetro de deducción, que son 175,000 pesos, sí, es para mi empresa, o arrendarlo financieramente por una renta pura. Una renta pura me permite pagar hasta 200 pesos diarios, son 6,000 mensuales, son 72,000 anuales, son 100, sí, vas a optar 144 por esa, claro. Y voy a optar por esa, ¿no? Pero tengo el mismo coche que me sirve exactamente. Oye, y podría llegar la autoridad y decir, oye, esa operación la hiciste buscando un beneficio fiscal, no un beneficio económico, porque lo mismo hubiera sido que lo compraras y no que lo rentaras. Y entonces lo que dice la disposición tal cual está hoy redactada es, entonces voy a recaracterizar los efectos fiscales, no lo puedes deducir, lo que esté en exceso a lo que podrías, te lo voy a quitar, y para efectos mercantiles o civiles va a tener el mismo efecto, a eso se refiere. Pero la reforma para 2021 dice, oye, pero independientemente de que te recaracterice el efecto fiscal, lo que puede ocurrir es que ahora, derivado de la actuación de este comité interinstitucional, y dicen interinstitucional por darle un nombre, porque son los mismos. El comité lo conforman la Secretaría de Hacienda y el SAT, o sea, mamá claro, e hijo. Entonces, claro, y ellos van a calificar si tu operación sale de los parámetros ordinarios, si no tiene razón de negocios, y entonces te va a recaracterizar. Pero ahora se abre la puerta para que, derivado de esta actuación, pero si de repente encontramos algo más extraño que simplemente un efecto fiscal diferente, incluso va a poder tener alcances penales. Y el problema es que en ocasiones podrían ser incluso operaciones de carácter internacional. Yo estoy pagando regalías, o estoy enviando mercancía a otro país, y entonces va a llegar gente del SAT y gente de la Secretaría de Hacienda
que no tienen un conocimiento pleno de mi mercado ni de mi negocio, que además podría ser un nuevo mercado nacido de la tecnología, de lo que tú quieras, y van a decir, esto no tiene razón de negocios, sin conocer, sí, y además de que no tiene razón de negocios, pues podría tener como origen un esquema de simulación de operaciones y van a efectos fiscales. Y esto que dices, Jaime, y esto que explica Marisela, ¿entra en vigor cuándo? ¿Es un lineamiento? Porque no es una reforma, o sea, ¿qué es? Es un lineamiento. Es una adecuación al artículo 5A que entraría en vigor en 2021. ¿Pero que interpreta quién? La propia autoridad fiscal. Es interesante el surgimiento de esta posibilidad. Dice, esta posibilidad de que te recaractericen los efectos fiscales solamente pueden hacer en ejercicio de facultades de comprobación. Esto es, solamente te podrían decir, esto no tiene razón de negocios en una auditoría. Te están auditando, se dan cuenta que no hay, de que no hay razón de negocio, o aparentemente no existe, y entonces lo mandan al comité, que todavía efectivamente, como dice Marisela, todavía no hay comité, y entonces ellos podrían revisar y decir, va para atrás tu efecto fiscal. A mí me parece ambiguo, me parece falto de técnica, me parece excesivo en favor de la autoridad, porque en esa ambigüedad la autoridad podría tomar atribuciones que no le corresponden, pero la otra parte es que todavía no entra en vigor. Ya. ¿Y de qué depende? A ver, ahí Marisela, ¿de qué depende que entre en vigor? ¿Y cómo ves qué más trae, digamos? Porque me parece que falta incluso mucha socialización de esto que nos están diciendo ahora, ¿no? Es un proyecto de reforma al artículo 5 del Código Fiscal que está en el paquete económico presentado en principios de septiembre. Todavía no está aprobado, está todavía en comisiones revisándose. Okay. Y bueno, ya sabremos fines de este mes si se aprueba o no se aprueba, ¿no? Por la tendencia y la política recaudatoria que está siguiendo el SAT y la tendencia a judicializar los casos, yo creo que sí va a pasar. Y bueno, pues ahí vamos a tener que usar mucha creatividad los abogados fiscalistas en la defensa. Yo creo que sí son temas que se irían ya a tribunales, porque técnicamente es muy difícil entender todos los negocios. La autoridad fiscal, hablábamos al principio de este programa, que ha ido afinando su capacidad técnica. Tenemos grandes técnicos fiscalistas en el Servicio de Administración Tributaria, pero es imposible que conozca todos los negocios internacionales. O sea, no es lo mismo un negocio de plataforma tecnológico que un negocio de venta al menudeo, ¿no? Pero incluso, a ver, Marisela, si les entiendo bien, lo que están diciendo es, si yo hago una remodelación de un edificio y le pago más a un proveedor que a otro, puede ser que yo lo haya hecho considerando la calidad, la entrega, el servicio, etcétera, que no necesariamente yo puedo demostrar, es decir, que pueden entrar elementos subjetivos y que, por lo que entiendo, podrías acusarte de estar gastando más por algo que podrías haber obtenido por menos recursos con el fin de pagar menos impuestos. ¿Es así? Exactamente. Y claro, pero no creo que vaya a operaciones tan simples. Yo creo que va más pero es la lógica, digamos. Sí, en esa lógica, por supuesto, una donación que son a título gratuito, una simulación de una herencia, que por ahí también viene una reforma para el tema de herencias, que no creo que pase, pues justifica la razón de negocio de que por qué tuviste una utilidad con un efecto fiscal desfavorable para la autoridad, ¿no? Entonces, esto vamos a ver si queda aprobado. Todavía no es ley. Vamos a ver si pasa en el proyecto y pues vamos a ver cómo lo va aplicando el SAT. Sí veo un poco vulnerable la forma en cómo se va a resolver a través de un comité. La carga probatoria la va a tener en tribunales de autoridad, la carga probatoria la va a tener el contribuyente en las auditorías y vamos a ver cómo evoluciona este aspecto. Perdón, esto que acabas de decir me suena un poco a lo que decía Jaime, ¿no? O sea, yo contribuyente tengo que demostrar que no hice mal. Sí. La carga probatoria en auditoría la tiene completamente el contribuyente. Entonces, sí hay que alertar mucho internamente a los mecanismos preventivos de las empresas. Hoy hay un nuevo concepto, el compliance, como hablamos de compliance anticorrupción o compliance corporativo. Hoy ya se está usando en el argot fiscal el compliance fiscal, que es todos tus mecanismos de prevención. Por ejemplo, en el caso que tú comentabas hace un rato de tu edificio, tú tienes que establecer primero cómo
te allegaste de esos proveedores, concursaste los proveedores, cómo calificaste que el que te hizo tu remodelación era la mejor opción, comparaste precios, todo eso te pregunta la autoridad en una auditoría o en un trámite de devolución de impuestos. Un nivel de detalle que a veces dices es excesivo. Y que lleva a las empresas a una carga administrativa terrible para soportar sus operaciones. Y otro criterio también tremendo de la Suprema Corte que surgió en esta gestión es el tema de fecha cierta, ¿no? Los contratos civiles y mercantiles, de acuerdo a las leyes civiles y mercantiles, no requieren la mayor formalidad. Tú y yo nos podemos poner de acuerdo en precio, cosa, y te vendo mi automóvil o te vendo cualquier bien mueble. No necesitamos un contrato. Bueno, pues ahora para que demuestres que realizaste la operación y que la fecha cierta, tiene que estar ratificado ante notario público. Contratos entre particulares. Así es. Aumentos de capital social. Las leyes mercantiles nos dicen que cuando aumentamos parte variable, porque es la naturaleza de una sociedad de capital variable. No necesitas protocolización porque así viven las sociedades, aumentando sus capitales a través de diferentes formas, ¿no? Incluyendo financiamientos. Y te dice, no, la ley mercantil te dice, no, debe de estar protocolizado. La autoridad fiscal dice, yo no te reconozco este ingreso, yo no te reconozco este aumento de capital porque no está protocolizado ante el notario público, cuando ninguna ley o la ley que regula la materia, que es la mercantil, de sociedades mercantiles, que lo exige, ¿no? Entonces, creo que sí se están exacerbando, digamos, los requisitos, sí se están exacerbando lo que tiene que cumplir el contribuyente para poder soportar su actividad. Y todo esto que nos acaba de decir también viene en el paquete que estaría aprobando el Congreso. No, eso ya estaba desde la reforma anterior y esto que te estoy comentando de fecha cierta es una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, que obviamente si tú vas a un tribunal, pues te la hace valer el SAT y tú pierdes el asunto, ¿no? Por mayor carga. Algo interesante que viene en la reforma 2021, que estoy casi segura que sí va a pasar, es la facultad de la autoridad en actos de fiscalización o de verificación de domicilios de recabar material videográfico, videos, fotografías, para soportar sus actuaciones, ¿no? Entonces, esto tiene un componente de debate en protección de datos personales, por supuesto, y obviamente pues tiene que ser a través de cámaras o teléfonos institucionales. La autoridad tiene una obligación conforme al 69 del Código Fiscal de guardar absoluto secreto fiscal de todas sus actuaciones, ¿no? Y obviamente estas pruebas que puedes recabar en facultades pues entran dentro de esta obligación. Pero sí es muy riesgoso. Y finalmente, Jaime, porque el tiempo ha volado platicando aquí con ustedes, pero pues, ¿qué te dirías tú, qué recomendarías tú, pues ahora que se está discutiendo parte en el paquete, como viene Marisela, este asunto de los videos que generó mucho ruido, el tema del objeto del negocio que están escribiendo, ¿qué le dirías tú pues, a los tomadores de decisiones, que por lo menos parte de ellos son los legisladores que están resolviendo esto? Sí, primero destacar que Marisela estuvo a punto de decir terrorismo fiscal, pero se contuvo. Y primero había dicho que no le gustaba el término, pero estuvo a punto de decirlo. Y después a los legisladores, lo que pasa es que el paquete, y lo dijo Marisela, muy seguramente va a pasar por una mayoría aplastante. Creo que no hay cambios importantes, pero pues yo creo que sí tendrían que hacer un reconocimiento técnico mucho más importante. O sea, hay facultades que se le confieren a las autoridades fiscales. Esta parte que decía Marisela, oye, y la protocolización, pero esto viene acompañado también con una reforma que sí viene para 2021, que es la conservación de los documentos relativos a los que le podemos llamar cuentas de capital fiscal, actas constitutivas y todo esto o reembolsos de capital o pagos de dividendos que se tendrían que conservar por plazos mucho más prolongados en el tiempo. Pero yo sí recomendaría que hubiera una mayor valoración técnica de los conceptos que se están aprobando y una identificación tecnológica también de las capacidades de los contribuyentes, ¿no? Sí tiene que haber mucho más acercamiento con ellos. Decíamos también antes o decía Marisela, que hay un esquema de compliance tributario que se está oyendo en los últimos tiempos. Bueno, esto en Europa ya existe, ¿no? Incluso el compliance parte de una valoración de riesgos. Hay una norma UNE 19602 que se utiliza en el ámbito internacional, pero que bien podríamos
tropicalizar o adaptar a las características mexicanas y que los contribuyentes empezaran a valorar qué tienen que hacer. Eso es sumamente necesario para los contribuyentes, qué tienen que hacer para evitar incurrir en riesgos de carácter fiscal que hoy son tema de todos los días. Entonces yo creo que yo recomendaría una valoración técnica, yo recomendaría una sensibilidad mayor y una atención mayor con cierto tipo de contribuyentes que no están todavía adaptados, ¿no? Y la otra, independencia del Poder Judicial, para que las decisiones que evidentemente se aprueben, pero que no sean apegadas a los parámetros constitucionales, pues se atiendan conforme a la legalidad y la justicia, no conforme a razones de Estado, como ha ocurrido en el ámbito fiscal en los últimos tiempos. De acuerdo, pues se nos fue volando, pero yo quiero hacer el compromiso, Jaime, Marisela, que cuando se apruebe lo que se apruebe, volvamos a platicar y revisamos en qué quedó el asunto, ¿les parece? Claro que sí, por supuesto, con mucho gusto. Encantada. Marisela, como siempre, un gusto, gracias. Igualmente. Gracias, Jaime. Gracias, Mario, gracias, y gracias, Marisela, también. Gracias a los dos. Y bueno, pues ahí está el tema, ¿eh? Nos dejan con los focos encendidos de lo que ya está, de lo que tendríamos que conocer, de lo que viene para tomar mejores decisiones. Hay que estar atentos a estos temas fiscales que vaya que tienen consecuencias. Yo le invito a que continúe con nuestra promoción aquí en Justicia TV y ya sabe que nos sigue en redes sociales y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico día.